es no se va a dejar la pierna completamente colgando, sino que se va a flexionar la rodilla, se coloca a 90 grados y se hace exactamente la misma maniobra de comprimir fuertemente la pantorrilla. También hacemos palpación de las metatarsofalángicas. La articulación metatarsofalágica del hallux tiene una movilidad de inflexión dorsal en extensión de unos 80 grados y en flexión plantar de unos 35 grados. Las otras metatarsofalángicas tienen una flexión dorsal activa de unos 40 grados, pasivamente pueden llegar a 60 o más, y una flexión plantar de más o menos unos 40 grados. Dentro de las deformidades que encontramos en las articulaciones del antepié están las deformidades de la articulación metatarsofalágica del primer dedo, donde encontramos el hallux valgus con una formación del bunion, o un hallux rigidus cuando el dedo gordo pierde completamente la movilidad, o sea, la posibilidad de hacer este movimiento. Encontramos también deformidades de la articulación metatarsofalágica del quinto, el famoso guanetillo, como lo encontramos, como lo vemos en esta imagen, el guanetillo desastre, y a nivel de luxaciones dorsales de la primera falange encontramos pacientes con problemas de artritis reumatoideo, pacientes con metatarsalgia por hiperapoyo central, el famoso pie plano transverso, o metatarsalgias debidos al neuroma interdigital de Morton, que es localizado generalmente entre el tercer y cuarto metatarso. Y para poder diagnosticar esto, se hace una maniobra que es la maniobra de compresión de Gansling, que consiste en, este es el pie, y se oprime fuertemente el medio pie buscando dolor específicamente en esa zona. Con respecto a la palpación de las interfalángicas, la interfalángica del primer dedo tiene una posibilidad de flexión de hasta 80 grados y las demás interfalángicas flexionan 50 grados las proximales y 40 grados las distales, con una posibilidad de hiperextensión pasiva de unos 20 a 25 grados. Habiendo visto esto, aquí les quiero mostrar las deformidades más comunes que encontramos en los dedos del pie. Entonces, a mano izquierda vamos a poder chequear cómo se ven esos dedos en una radiografía, y en su parte derecha vamos a poder encontrar cómo se ven físicamente en un paciente. Entonces, empecemos por el primero. Permítanme y yo borro esto. Muy bien, entonces el primer dedo, que es el dedo en garra, donde encontramos una hiperextensión de la articulación metatarso-falángica y una flexión de la articulación interfalángica proximal e interfalángica distal. ¿Cómo vamos a ver el dedo en garra? Típicamente como este que vemos a la derecha, donde se notan las flexiones de las dos articulaciones. Esos dos puntos en azul que ustedes ven allí demarcados nos muestran los puntos de roce o apoyo cuando tenemos un calzado que no está acorde a la deformidad que presenta el paciente. Muy bien. El segundo es el dedo en mazo, donde la articulación flexionada es la más próxima a la punta del dedo, o sea, la distal. Y vean ustedes cómo se ve el dedito. La punta, solamente la punta del dedo, la que se encuentra flexionada y está en contacto con la punta con el suelo. Y el tercero, que es el dedo en martillo, donde la parte flexionada es la del medio, o sea, la interfalángica proximal. Y vean ustedes cómo se nota.
aunque la punta sigue estando en contacto con el dedo, la articulación que está en riesgo por el roce del calzado no es la distal, sino la proximal. Muy bien, con respecto a la palpación de la planta del pie, los relieves más asequibles y más dolorosos a la palpación son las cabezas de los metatarsianos, así como los sesamoideos del primero, que se subluxan en un paciente con hallux valgus y que pueden inflamarse e incluso romperse cuando tenemos un apoyo repetitivo sin ningún tipo de protección, y es lo que puede producir una sesamoiditis. Las cabezas metatarsales duelen si hay un mal apoyo plantar. Y esto va a producir el roce constante, el apoyo constante de ese punto de apoyo, de ese hiperapoyo contra el piso, va a lograr que aparezca el típico eloma o un callo, que es doloroso porque es como tener una piedra que golpea y que rompe. Eso hace que inflame y se presenta más que todo en el segundo y tercero metatarso. Y en la parte posterior, el tubérculo medial del calcáneo, que ya lo habíamos mencionado, que es el lugar de inserción de la aponeurosis plantar y de la musculatura corta, que puede ser muy doloroso en la fascitis plantar, en la enfermedad del Lederhouse y en el espolón calcáneo. Muy bien, con respecto a la percusión, parte de lo que nosotros vamos a buscar es si el paciente presenta dolor o no en un punto específico al momento de palpar y percutir. Entonces, el dolor del tobillo y del pie suelen ser localizados, lo que ayuda a la precisión diagnóstico y a establecer muy bien su etiología. Un dolor en retropié localizado en el Aquiles, por ejemplo, nos hace pensar en una patología inflamatoria a este nivel. Pero si es en el talón, nos indica más un problema de tipo espolón calcáneo o fascitis plantar. Si es un dolor en la subastragalina, distal y posterior al tobillo, tiene relación con la marcha sobre superficies irregulares, mientras que si es propia del tobillo, empeora con la bipedestación y en la marcha sobre superficies planas. Un dolor en el tarso, en la articulación del isfranc, suele ser más de origen degenerativo y secundario a una alteración del arco interno, ya sea por un pie plano o por un pie cabo. El dolor en antepié o metatarsal o digital también empeora con la marcha y con el tipo de calzado, aunque es muy característica la famosa podagra, que es la artritis de la metatarsofalángica del primer dedo, que corresponde a un ataque agudo y doloroso de la gota úrica. Y un dolor candente tipo ardor en el antepié, localizado entre el segundo, tercero, cuarto metatarsiano, nos está sugiriendo un neuroma de Morton. Con respecto a las pruebas de sensibilidad, tenemos que tener muy bien claros no solamente el recorrido de los nervios, sino los dermatomas, como está inervado el pie. Es fundamental para que podamos saber qué tipo de examen, qué tipo de prueba vamos a realizar y donde esté relacionado, donde se note, donde hay el problema a nivel de sensibilidad, cuál es el dermatoma que puede estar alterado, no significa que sea el nervio que esté directamente ahí. Muy bien, y esto lo vamos a ver reflejado en la exploración sensitiva. Entonces, por ejemplo, la raíz L4 se evalúa mirando la sensibilidad de la cara interna de la pierna y el tobillo, especialmente la zona inmediatamente proximal al malleolo interno. El dermatoma L5 incluye la cara externa de la pierna y el dorso del pie y se explora testando la sensibilidad de la zona del primer interespacio digital. La distribución sensitiva de S1 es por la cara posterior de la pierna y planta del pie y se explora especialmente en la cara externa
del talón o del quinto dedo. La exploración motora, por ejemplo, la vamos a evaluar. La raíz S1 da inervación motora a los músculos flexores plantares del pie, como son los gemelos y el sóleo, los eversores del tobillo, los peroneos, y los extensores de la cadera, el glúteo mayor. ¿Cómo se evalúa? Haciendo andar al paciente de puntillas, pero también de forma manual se puede hacer oponiendo resistencia a la flexión plantar del tobillo y el pie, que es como si el paciente estuviera apretando un acelerador. También se puede evaluar la eversión del pie o en decúbito prono y flexión de la rodilla a la extensión de la cadera. Las raíces S3, S4 y S5 se encargan de la inervación de la vejiga, la musculatura intrínseca del pie y el esfínter anal. Por esto se evalúan simplemente haciendo un tacto rectal y observando si se contrae el esfínter externo. El reflejo tibial posterior valora la raíz L5 y se efectúa tomando el pie en discreta eversión y flexión dorsal, colocando un dedo por detrás del malleolo interno y percutiendo con el martillo sobre él. En condiciones normales se obtiene una respuesta en forma ligera de una flexión plantar e inversión del pie. El reflejo aquileo evalúa la raíz S1 y es el reflejo más útil y sensible de toda la extremidad inferior. Se puede realizar la percusión con el martillo sobre el tendón de Aquiles, estando el paciente de rodillas encima de la camilla con los pies colgando. O, que es la mejor forma, o con el paciente en decúbito supino, manteniendo una discreta flexión de la rodilla y rotación externa y flexión dorsal pasiva del pie. Si encontramos una hiporreflexia o arreflexia aquilea unilateral, sugiere una afectación radicular de S1, que puede ser una hernia discal localizada entre el E5-S1 o una lesión de motoneurona inferior, mientras que una hiperreflexia aquilea sugiere una lesión de motoneurona superior. Entonces, para concluir, perlas del examen físico. Observar la marcha al asentar el talón, todo el pie y el despegue del dedo gordo. Se debe registrar preferiblemente la longitud del paso, además de medir y valorar el eje de torsión del miembro inferior durante la marcha y el reposo. Evaluar la coloración de la piel, atrofia muscular, crecimiento regional del vello, tumefacción en el tejido blando, callosidades o callos y deformidades. Debe reconocerse la posición relativa del retropié y antepié en las posiciones de apoyo con y sin peso. Hay que precisar en ambos lados el límite de movilidad activa y de todas las articulaciones, en especial la que esté afectada. Se deben valorar los dermatomas sensoriales mediante el tacto ligero y con instrumentos y examinar los reflejos tendinosos profundos. Se debe ejercer compresión y efectuar pruebas para el signo de Tinel en varias neuroestructuras y palpar prominencias óseas, sindesmosis, estructuras faciales, espacios membranosos y cabezas metatarsianas. Estimar la temperatura de la piel y los patrones de sudación. Examinar los grupos motores de pie y tobillo, dorsiflexores, flexores plantares, inversores y eversores, y graduar su fuerza contra una resistencia. Y deben estudiarse de manera individual los grupos motores específicos con base al cuadro clínico que presenta cada paciente. Muchísimas gracias. Ahí tienen entonces, les dejo mi correo electrónico para cualquier consulta.
y agradecerle a EduScience por haber apoyado la posibilidad de haber grabado esta conferencia. Muchísimas gracias.